Mateo tenía 34 años y trabajaba como coordinador de logística en Monterrey. Era un hombre metódico, habituado a planear rutas complicadas, a cumplir horarios estrictos y a resolver retrasos inesperados. Sin embargo, el desorden más intenso no surgía en la oficina, sino dentro de su propia familia. Hace 19 meses, Mateo cargó lo indispensable en un remolque alquilado, subió al coche y recorrió 3.380 kilómetros sin avisar a nadie. No dejó nota, no envió mensaje y mantuvo el número de teléfono que había usado durante 12 años. Si algún miembro de su casa realmente hubiera querido saber dónde estaba, solo habría tenido que marcar los mismos dígitos. En esos 19 meses exactos, nadie lo hizo. Ni una llamada en su cumpleaños, ni un saludo de fin de año, ni un mensaje breve en Navidad. Nada. Hasta el domingo en que la familia recordó su existencia porque necesitaban que alguien resolviera un problema doméstico urgente. El teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de la cocina a mitad de la tarde. Mateo miró la pantalla con desconfianza. Era Carmen, su madre, llamando por primera vez en más de un año y medio. Dejó que sonara hasta que se cortó, pero inmediatamente siguió la llamada de Jimena, su hermana. Luego volvió a sonar el aparato con el número de su madre, insistente, como si el mundo se estuviera desmoronando. Contestó al tercer intento con un suspiro pesado. Pero eso no fue lo peor. Del otro lado, la voz de Carmen sonó tan natural como si Mateo hubiera salido a la tienda de la esquina 5 minutos antes. Le explicó sin rodeos que necesitaba su presencia inmediato en casa para recoger un paquete pesado que había llegado por correo y que ella no podía recibir porque le dolían las rodillas. Sin esperar respuesta, añadió, casi como un pensamiento al margen, que, ya que iba a ir, le echara un vistazo al fregadero de la cocina, tapado desde hacía 2 semanas. Mateo quedó en silencio, con el celular en la mano, y volvió la vista al fregadero donde se acumulaban 2 tazas de café y un vaso del día anterior. Tenía las manos mojadas y el pecho oprimido por una mezcla amarga de incredulidad y cansancio acumulado. Era domingo, el único día de descanso que tenía en toda la semana para recuperar el aliento. A pesar de todo, aceptó ir. ¿Era correcto que siempre fuera él quien respondiera a las emergencias familiares, o debería alguien más asumir esa carga? ¿Debería seguir sacrificándose en silencio o romper el ciclo y exigir reconocimiento? Con esas preguntas rondando su mente, volvió a colgar y se preparó para salir. La cruda realidad que nadie ve cuando observa desde afuera a una familia que aparenta normalidad es que siempre existe una persona invisible que lleva todo el peso. Esa figura de apoyo incondicional había sido Mateo durante demasiados años en la familia Garza, y el rol recayó completamente sobre sus hombros. No sabía exactamente cuándo había asumido esa carga tan pesada. Quizás empezó a gestarse cuando su padre abandonó la casa de forma definitiva y él apenas tenía 16 años. En ese momento, Carmen no colapsó de golpe, porque nunca mostraba debilidad frente a sus hijos, simplemente se volvió más distante, más fría, como si hubiera apagado un interruptor interno para dejar de sentir las complicaciones cotidianas. Con ese enorme vacío, alguien tuvo que ocupar el espacio para que todo no se desmoronara. Jimena tenía apenas 12 años entonces, demasiado pequeña para comprender la magnitud de la ausencia paterna, pero ya lo suficientemente grande para que no la ignoraran. Mateo quedó atrapado justo en medio de ambas. Aprendió a cocinar cenas rápidas cuando su madre se negaba a levantarse del sillón de la sala. Firmaba las boletas de la escuela de su hermana cuando a Carmen se le pasaban los plazos oficiales. A los 17 años, lidiaba con los cobradores de servicios básicos para evitar que cortaran la luz o el agua del departamento. Creció con la falsa creencia de que ese sacrificio constante equivalía al amor verdadero, convencido de que cuidar de los demás era la única forma válida de pertenecer a una familia. Le tomó muchos años de terapia y lágrimas silenciosas comprender que el afecto real no consiste en soportar abusos en silencio. A los 30 años, vivía a solo 15 minutos de la casa materna en Monterrey, cumpliendo con sus labores en la empresa de logística y cargando al mismo tiempo con un segundo turno familiar que nunca le agradecían. ¿Cómo es posible que una familia ignore tu ausencia durante tanto tiempo y te busque solo por conveniencia?
Mateo recordaba con precisión los martes y jueves en que llevaba a los sobrinos a la escuela, cumpliendo una rutina que nadie más parecía dispuesto a asumir. Cada sábado por la mañana, su presencia estaba asegurada en la casa de Carmen y Alejandro, donde cuidaba a los 3 niños mientras la pareja descansaba. En la víspera de cada día festivo, él planeaba, compraba, cocinaba y arreglaba cada detalle sin esperar reconocimiento alguno, pues el agradecimiento nunca llegaba. Una noche, sentado en la sala de su departamento en Monterrey, abrió la aplicación del calendario en su celular y quedó mirando la pantalla durante demasiado tiempo. 3 meses enteros de compromisos aparecían organizados en bloques de colores, cada uno con el nombre de otra persona: mamá, Jimena, hijos de Jimena, mamá otra vez, Jimena otra vez. Al revisarlo con detenimiento, descubrió que había cancelado 4 salidas con su amigo Diego en ese mismo semestre. 2 veces porque Jimena le había enviado un mensaje pidiéndole que recogiera a los niños de última hora. Una vez porque su madre dijo que no se sentía bien y necesitaba compañía inmediata. Y una vez más porque uno de los niños se había sentido mal en la escuela y nadie más podía dejar sus ocupaciones. Cada vez, Mateo le había enviado un mensaje a Diego diciendo que no podía asistir. Diego siempre respondió con la misma amabilidad, asegurándole que lo reprogramarían. Pero nunca lo reprogramaban de verdad, porque siempre surgía otra excusa, otro apuro familiar, otra emergencia que exigía su presencia. Siempre ocurría lo mismo. Pero eso no fue lo peor. Cerró el calendario de golpe, quedó mirando la pantalla negra del celular y vio su propio reflejo en el cristal. Por primera vez, la claridad le dolió en el pecho, las manos temblorosas se aferraban al borde del móvil. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien puso su nombre en su calendario no como una tarea pendiente, sino como una elección genuina. El silencio que encontró fue denso y pesado, llenando toda la habitación. Ese mismo mes se cumplieron 31 años. Despertó temprano, revisó la pantalla del celular con una esperanza sorda y no encontró ni un solo mensaje de felicitación. Se vistió, fue a trabajar y al mediodía almorzó completamente solo. Por la tarde regresó al departamento sin prisa. A las 6 de la tarde se detuvo frente a una pastelería tradicional y compró una rebanada individual de pastel de 3 leches, que se comió sentado dentro de su carro, en el estacionamiento oscuro, con el motor apagado. A las 8 de la noche, el timbre del celular rompió el silencio del vehículo, era su madre llamando. El corazón de Mateo dio un salto brusco, sus dedos se cerraron en un puño involuntario. Contestó con voz seca. Del otro lado, Carmen le pidió de inmediato que fuera a buscar un paquete urgente a la casa de una vecina porque ella no tenía cómo salir. Mateo sintió una opresión en el pecho y dijo con voz firme: «Hoy es mi cumpleaños, mamá». Un breve silencio se instaló antes de que ella respondiera con total ligereza: «Ah, sí, felicidades. ¿Puedes ir a buscar el paquete de una vez?». Sin dudar, condujo hasta la casa materna, entregó el paquete a Carmen, escuchó un simple gracias y sintió el golpe seco de la puerta cerrándose en su cara. Regresó al carro y se quedó sentado frente al volante, con la mirada fija en el asfalto, sin derramar una sola lágrima. Nunca había sido de llorar ante las decepciones familiares. Pero algo dentro de él, un cable interno que había estado estirado y tenso durante 15 años, se reventó de pronto con un chasquido silencioso. Cuando por fin llegó a su departamento, abrió la computadora y buscó departamentos en renta en Playa del Carmen. No sabía exactamente por qué eligió ese lugar, nunca había vivido allí, pero la distancia parecía ser lo que necesitaba para respirar en paz. Y aún faltaba un detalle que ella no había visto, no reservó nada esa noche, porque Mateo no era impulsivo, era un coordinador de logística acostumbrado a medir cada paso. Antes de tomar una decisión definitiva, decidió iniciar un pequeño experimento personal. A partir del día siguiente a su cumpleaños, cambió una sola regla en su interacción con la familia. Dejó de estar disponible todo el tiempo y dejó de esperar a que la familia lo necesitara para acercarse. Empezó a comunicarse por su cuenta, sin ofrecer favores, sin prestar dinero y sin solucionar emergencias ajenas. Solo buscaba mantener un contacto humano básico. Le envió un mensaje a su madre preguntándole si quería salir a comer con él el próximo fin de semana, buscando un espacio tranquilo, solo los dos,
sin ningún motivo especial más que compartir un rato juntos. No recibió respuesta. Le mandó un mensaje a Jimena diciendo que la extrañaba, que no habían hablado de verdad desde hacía semanas. La pantalla se mantuvo fría, muda, sin una sola notificación que rompiera el aislamiento. En el momento más intenso, cuando la ausencia de respuesta se hizo palpable, Mateo se preguntó, ¿es mejor seguir ofreciendo ayuda sin ser reconocido o dejar de ser un recurso disponible y exigir respeto? ¿Debería denunciar la falta de aprecio o simplemente permanecer en silencio? La respuesta quedó suspendida mientras él volvía a mirar el horizonte de la ciudad, sintiendo la tensión en sus hombros aliviarse ligeramente al aceptar que, por fin, ya no era solo un servicio. Los mensajes habían dejado de resonar al otro lado de la pantalla durante mucho tiempo. Carmen contestó 2 días después con un audio breve sobre un problema escolar de los niños y, casi de paso, preguntó si Mateo podía pasar por ellos el viernes porque Alejandro tenía junta. Mateo escribió a Alejandro preguntándole cómo le iba en su nuevo trabajo. El mensaje quedó en visto, sin una sola respuesta. Durante los meses siguientes siguió enviando al menos un mensaje a cada uno cada semana. ¿Quieres ver una película la próxima semana? ¿Cómo estás? ¿De verdad hice ese pollo que te gusta? Eran preguntas simples que cualquiera enviaría a alguien a quien aprecia. Pero eso no fue lo peor. Comenzó a guardar capturas de pantalla de todo, no porque tuviera un plan elaborado, sino porque necesitaba pruebas para sí mismo. Necesitaba ver con sus propios ojos que no se lo estaba imaginando, que estaba extendiendo la mano y cerrando los dedos en el vacío. En agosto contabilizó 208 mensajes enviados en 5 meses y apenas 12 respuestas, todas cortas y logísticas, ninguna preguntando cómo estaba él. 196 mensajes fueron ignorados sin piedad. Esa noche abrió la computadora y encontró una vacante de coordinador en Playa del Carmen iluminando la pantalla. Era la misma área, con un sueldo un poco mejor y una fecha de inicio en octubre. Revisó las capturas acumuladas en la galería y luego la oferta laboral. Postularse le tomó 15 minutos y envió el currículum sin pensarlo 2 veces. La respuesta positiva llegó en septiembre. Aceptó esa misma tarde y renunció el lunes siguiente. Valeria, su jefa, lo miró por un segundo y le dijo que Playa del Carmen tenía suerte de tenerlo. Esa frase, tan sencilla, dicha por una mujer con la que había trabajado 4 años, le produjo una sensación que no lograba nombrar, como agua cayendo sobre tierra seca y agrietada. Empezó a empacar el departamento en las noches después del trabajo, vendiendo los muebles a desconocidos que aparecían con dinero en efectivo. Configuró el redireccionamiento de su correo y desactivó su perfil en redes sociales, aquel en el que nadie interactuaba jamás. Una sola cosa decidió no hacer, no cambió su número de celular, conservando el mismo dígito que tenía desde hacía 12 años para que, si algún familiar de verdad quería hablar con él, la línea permaneciera abierta. No se estaba escondiendo, simplemente había dejado de rogar por atención. La última noche en Monterrey la pasó conduciendo frente a la casa de su madre, viendo la luz de la sala encendida y el resplandor de la televisión parpadeando a través de la ventana. Pudo haberse detenido, pudo haber tocado la puerta para decir que se iba al día siguiente, pero siguió manejando en silencio. A la mañana siguiente enganchó el remolque rentado al auto y salió a la carretera. Nuevo León quedó atrás, seguido por San Luis Potosí, la sierra y la lluvia fina rumbo a Veracruz. 3 días de camino, café de gasolinera y paradas en acotamientos para dormir un rato en algún lugar de Tabasco, abriendo la ventana para gritarle al viento sin motivo específico, dejando que algo pesado saliera de su pecho junto con ese impulso. Llegó a Playa del Carmen en una mañana de octubre con el cielo completamente despejado y un fuerte olor a mar en el aire. Estacionó frente a su nuevo departamento en el 2º piso, con la ventana hacia una calle tranquila llena de árboles, y se quedó sentado en el auto por un buen rato, sin sentir vibraciones en el bolsillo, sin un calendario que le exigiera algo y sin nadie que necesitara sus favores. Respiró de verdad, como quien aprende a hacerlo de nuevo después de mucho tiempo. El primer mes revisaba el celular cada mañana al despertar, encontrando siempre el mismo vacío desde Monterrey, repitiéndose a sí mismo que era demasiado pronto. ¿Se puede perdonar a quienes eligen ignorar tu existencia hasta que necesitan de ti?
¿Se debe cortar el lazo o seguir esperando? Las preguntas flotaban mientras la brisa marina seguía susurrando. Mariana alquiló un pequeño departamento en la zona poniente de Guadalajara, donde las cortinas permanecían siempre cerradas y el ruido de los carros apenas se colaba a través del vidrio gastado. Durante 19 meses, nadie de su familia volvió a preguntar por ella, nadie marcó su celular para averiguar si había comido o si dormía bajo un techo seguro, pues todos asumían que se había ido huyendo de su propia vergüenza. Pasaba las horas sentada frente a una mesa de madera oscura, iluminada solo por la luz fría de una lámpara de escritorio, revisando con precisión milimétrica los estados de cuenta bancarios que había reunido antes de cortar todo contacto. Mariana tenía 10 años cuando vio a su madre firmar un papel en blanco y decir que la familia se cuidaba entre sí, una frase que en su casa siempre significó que los mayores podían disponer del esfuerzo de los demás sin dar explicaciones. Ese recuerdo le zumbaba en los oídos cada vez que los números no cuadraban en las hojas de cálculo, revelando cómo el dinero de la propiedad había sido desviado a cuentas personales de sus hermanos sin que nadie firmara una autorización legal válida. No se trataba de un simple descuido administrativo, sino de un fraude calculado durante años, ahora con nombres, fechas y firmas notariales perfectamente rastreables. Cada recibo bancario y cada transferencia acumulada durante ese tiempo constituían una prueba sólida que ningún juez podría ignorar, construyendo el caso paso a paso, sin prisa y sin levantar sospechas en el negocio familiar. Una familia que construye su estabilidad económica sobre la espalda de quien considera más débil nunca imaginaría que el silencio prolongado de una hija no es debilidad, sino el tiempo exacto que necesita para armar su defensa. ¿Realmente crees que quien roba la herencia de su propia sangre merece una oportunidad de explicarse antes de enfrentar la justicia? Pero eso no fue lo peor. Mariana guardó los documentos originales en carpetas de cartón manila gris, separando cada comprobante con notas adhesivas donde anotaba las fechas exactas de las transferencias ilegales realizadas desde la cuenta principal de la constructora. Recordó la llamada de hace 3 años, cuando su hermano mayor le exigió firmar la renuncia a sus derechos hereditarios bajo la excusa de que el negocio estaba al borde de la quiebra técnica y que era la única manera de salvar el patrimonio común. En ese momento ella confió en su palabra, creyendo en los lazos de sangre, sin sospechar que esa misma semana habían comprado un terreno a nombre de la esposa de su hermano en una zona exclusiva de la ciudad. La traición familiar duele el doble cuando se envuelve en discursos sobre la unidad y el sacrificio mutuo, pero la rabia no sirve de nada si se desperdicia en gritos que el viento se lleva. Mariana canalizó toda esa frustración en cada oficio presentado ante el juzgado mercantil, asegurándose de que cada firma falsa fuera analizada por peritos calificados que no dejaron lugar a dudas. Faltaban pocos días para completar el ciclo exacto de 19 meses desde su salida definitiva de la casa familiar, el tiempo necesario para que los plazos legales de prescripción jugaran a su favor y permitieran la incautación preventiva de los bienes sin previo aviso. En su gaveta ya descansaba el oficio definitivo del tribunal que ordenaba el embargo precautorio de las cuentas y de los 3 vehículos principales de la empresa familiar, listos para ser notificados en el momento menos pensado. Solo restaba preparar la última pieza del engranaje, una caja de cartón rígido que contenía las copias certificadas de todo el expediente judicial, lista para ser entregada directamente en la puerta de la residencia principal donde sus hermanos celebraban cada domingo su aparente triunfo financiero. El sol de la tarde golpeaba con fuerza los vidrios polarizados de la residencia principal en Monterrey, donde la familia celebraba un nuevo cumpleaños sin la menor sombra de culpa. Carmen soplaba las velas de un pastel cubierto de exceso de crema mientras Jimena y Alejandro aplaudían con una alegría fingida ensayada para las fotos del evento. En la misma mesa hacía 19 meses que faltaba un plato, el mismo tiempo que había transcurrido desde que Mateo empacó sus cosas en silencio y desapareció de sus vidas sin dejar rastro alguno. Ninguno de los presentes había percibido su ausencia real hasta que necesitaron su ayuda para cubrir un turno o resolver un problema doméstico urgente, demostrando que su valor en esa casa se medía únicamente por su utilidad como empleado gratuito. Pero eso no fue lo peor. La atmósfera festiva se truncó de golpe cuando un mensajero con uniforme azul tocó el timbre de la puerta principal y entregó un paquete pesado de cartón rígido dirigido a nombre de Carmen. Jimena, encargada de recibirlo,
quedó extrañada por el remitente institucional que no mostraba ninguna felicitación ni buenos deseos de algún conocido de la alta sociedad. Sobre la mesa del comedor, rodeada de regalos envueltos en papel brillante y copas de vino vacías, el paquete fue abierto bajo la atenta mirada de todos los invitados que esperaban algún obsequio costoso. En su interior no apareció un detalle amable, sino un expediente encuadernado con sellos oficiales del tribunal y copias notariadas que pesaban como plomo sobre la madera fina. Alejandro se adelantó para revisar los papeles con gesto burlón, pensando que se trataba de alguna broma pesada o de un trámite menor relacionado con los impuestos atrasados de la propiedad. Sin embargo, al pasar la primera hoja impresa, el color de su rostro cambió de golpe y la sonrisa se congeló en sus labios. Entre los documentos oficiales sobresalía una hoja doblada con precisión milimétrica, escrita con la letra clara y ordenada que todos conocían bien de las viejas libretas de contabilidad familiar. No había insultos ni reproches en ese papel, únicamente una lista fría y detallada que enumeraba los 208 intentos de contacto ignorados durante los meses previos, junto al registro exacto de cada desprecio recibido. Carmen intentó mantener la compostura frente a los familiares que observaban la escena con evidente desconcierto, preguntándose qué clase de secreto oscuro ocultaban aquellos folios judiciales. Tomó la hoja temblando ligeramente, notando que el documento principal ordenaba el embargo preventivo e inmediato de las cuentas bancarias y de los 3 vehículos principales de la empresa familiar por presunta administración fraudulenta. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto, roto únicamente por el zumbido lejano de los carros que pasaban por la avenida principal bajo el calor sofocante de la tarde. Nadie supo qué decir ni cómo justificar ante los invitados la presencia de semejante notificación legal en medio de una celebración tan ostentosa. Las llamadas de auxilio que antes hacían con tono de burla y exigencia ahora se convertían en un eco lejano que resonaba en la memoria de cada uno de los presentes en la mesa. Jimena buscó su celular de inmediato para marcar el número de Mateo, obteniendo como única respuesta el tono monótono de una línea bloqueada permanentemente desde el día en que él decidió cortar toda comunicación. Entonces comprendieron, con una mezcla de rabia e incredulidad tardía, que la partida de Mateo no había sido un arrebato impulsivo, sino el primer paso de una estrategia legal meticulosamente calculada. ¿Perdonarían los familiares a Mateo si descubrieran que su ausencia había salvado a la empresa de un fraude, o preferirían cortar toda relación para siempre? ¿Denunciarían la supuesta irregularidad a las autoridades o callarían para proteger el prestigio de la familia? La pregunta quedó flotando mientras el polvo del expediente caía sobre la mesa, marcando el punto de quiebre de una fachada perfecta. Mateo observó la pantalla de su celular con una serenidad que nunca antes había experimentado, mientras la lluvia ligera de Monterrey impregnaba la cocina de un aire fresco que se colaba por la ventana entreabierta. Sobre la mesa de madera reposaba el comprobante de la paquetería express que certificaba el envío de una caja con destino a la casa familiar. El papel mostraba el número de seguimiento y la fecha exacta del cumpleaños. 208 capturas de pantalla, ordenadas meticulosamente en un folder azul, se dirigían al domicilio donde Carmen y Jimena ultimaban los preparativos para la fiesta del pequeño Santiago. Carmen había ideado convertir la celebración en un escenario público para denunciar la supuesta ausencia de Mateo frente a los vecinos, al pastor Miguel y a las amigas de la familia, buscando aplausos fáciles y compasión ajena mientras ignoraba deliberadamente los mensajes que había dejado sin responder durante meses. El envío había sido calculado con precisión quirúrgica para coincidir exactamente con el día del cumpleaños de Mateo. No llegó ninguna llamada de felicitación de la familia, pero esa indiferencia ya no le causaba daño. El dolor quedó enterrado bajo los meses de reconstrucción personal en Monterrey. Poco después del mediodía, el celular vibró sobre la mesa con un mensaje breve de Ana Sofía que anunciaba que la cena estaba lista y que ella se haría cargo de todo. Mateo sonrió, deslizó el aparato a su bolsillo y caminó unas cuadras hasta encontrarse con su amiga. La noche transcurrió entre risas sencillas, un espagueti casero preparado con esmero y una botella de vino compartida sin pretensiones. En ningún momento se mencionó el contenido de la caja ni los rostros que seguramente poblarían la sala de la casa familiar en ese preciso instante. Conversaban sobre proyectos futuros, sobre los detalles cotidianos del trabajo de logística y sobre lo frágil que resulta la culpa cuando uno decide dejar de cargar con ella. Al regresar a su departamento,
Mateo consultó por última vez el código de rastreo digital y verificó que el paquete figuraba como entregado en la puerta de la residencia materna. Apagó la luz sin vacilar, cerró los ojos y durmió de corrido hasta la mañana siguiente, por primera vez en años sin despertar a mitad de la noche con el peso de la manipulación familiar rondándole la cabeza. Pero eso no fue lo peor. Mientras tanto, en la casa adornada con globos azules y amarillos y un mantel de dinosaurios, el timbre resonó justo a la hora planeada por Carmen para iniciar su discurso de reproche frente a los invitados. Jimena abrió la puerta creyendo que se trataba de algún rezagado. En su lugar encontró una caja de cartón firme con su nombre y el de los demás escrito con caligrafía pulida. Al abrirla frente a las miradas curiosas, las hojas blancas impresas con los registros exactos de cada mensaje ignorado, cada llamada sin contestar y los porcentajes de indiferencia familiar cayeron al piso como una sentencia inapelable. Nadie se atrevió a leer el discurso ensayado sobre el supuesto abandono, porque el espejo reflejado en esas páginas demostraba con cifras frías quienes habían decidido romper los lazos mucho antes de que Mateo tomara su carro y manejara hacia el norte. La distancia definitiva no fue un acto de cobardía, sino el único camino posible para recuperar la dignidad y empezar de cero. ¿Era correcto cortar todo contacto con la familia o debían buscar una reconciliación? ¿Había que denunciar la traición o callar para evitar más heridas? La respuesta quedó suspendida mientras la caja permanecía abierta, sus páginas aún temblando bajo la luz tenue del salón.